Paz y bien, bienvenidos nuevamente a la segunda parte de la lectura de Padre Pío, una breve historia escrita por el padre Gabriel Amort, ya saben, conocido exorcista muy famoso, quien además era amigo del Padre Pío. Él tuvo la oportunidad de escribir esta biografía, esta breve biografía con algunos datos, algunos pasajes de la vida del Padre Pío, que estoy compartiendo en una segunda entrega a través de este video. Así que acompáñenme entonces a conocer un poco más en la prosa del propio Padre Amor, la vida o pasajes de la vida del Padre Pío. En Pietrelcina. Este fue el motivo de que el Padre Pío pasara 7 años en Pietrelcina, de 1909 a 1916, con un continuo ir y venir de un convento a otro, con la esperanza de poder quedarse, pero inútilmente. En cuanto estaba un poco mejor, los superiores se precipitaban y lo destinaban a un convento, pero enseguida empezaba esa molestia en el estómago, por lo que el superior local se veía obligado a enviarle de nuevo a su pueblo. Podemos imaginar el disgusto del Padre Pío, que aspiraba con todas sus fuerzas a vivir la vida conventual y se veía siempre obligado a dejarla. Añadamos también el disgusto de los superiores, que no sabían a dónde destinar a este fraile que enfermaba en cualquier lugar al que le enviaran. ¿Tenía acaso que abandonar la vida franciscana y ser sacerdote diocesano? Alguien le dio este doloroso consejo y hubo un momento en el que parecía que también los superiores del Padre Pío eran de este parecer. Pero precisamente en ese momento, un rescripto de la Congregación para los Religiosos autorizó al fraile capuchino a vivir fuera del convento, aunque manteniendo el hábito y la plena penitencia, o plena pertenencia, mejor dicho. Mientras tanto, ¿cómo era la vida del padre? Mucha oración y continua meditación sobre la pasión del Señor, que le arrancaba tantas lágrimas que se le debilitó la vista. Siguió con su recorrido teológico y el 10 de agosto de 1910 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Fue una etapa decisiva de su vida porque, a partir de ese momento, empezó lo que podemos llamar, sin exagerar, el misterio de la misa del Padre Pío. Misterio que en esos primeros tiempos era conocido por pocos y en el que participaron poquísimos. De hecho, la vida del Padre Pío siguió adelante durante otros 6 años en el retiro de Pietrelcina, aunque con breves interrupciones debido al intento de volver a entrar en algún convento. Además, para acercarse mejor al misterio de esa misa, el Padre Pío, el mismo año de su ordenación, el 1910, se había ofrecido víctima por los pecadores y por las pobres almas del purgatorio. Pocos conocen el inmenso valor y el enorme riesgo que comporta ofrecerse como víctima. Hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo al que todos debemos dar nuestra aportación con el sacrificio personal. Pero quien se ofrece como víctima acepta participar verdaderamente en dicho sacrificio de manera heroica y a menudo paga su generosidad con grandes sufrimientos para los que no existe remedio humano. Por eso, se pide a los fieles que no se comprometan de este modo como no sea bajo la guía de un buen director espiritual. Y se pide a los directores espirituales la máxima prudencia antes de permitir la práctica de estos votos. No sabemos mucho de este periodo de este periodo de vida del Padre Pío. Podemos decir que en Pietrelcina, además de su casa, tenía 3 centros en los que dividía su tiempo. El primero era la pequeña iglesia de Santa Ana. Aquí celebraba la misa, que podía durar 4 horas, motivo por el que muchos la evitaban. Era el lugar más frecuentado por el Padre Pío y tiene algo que no conseguimos comprender.
Más adelante hablaremos de las misas del Padre Pío, a las que acudía gente de todo el mundo para participar en ellas. Pero en esos primeros años sucedía todo lo contrario. Don Giuseppe Orlando, que participó en las misas del Padre en varias ocasiones, nos dice con pocas palabras: su Santa Misa era un misterio incomprensible. A la luz de lo que después hemos visto, podemos afirmar que, desde su ordenación sacerdotal, la misa del Padre Pío era verdaderamente un revivir la pasión de Cristo. En Pietrelcina hay otros dos centros en los que el Padre transcurría sus horas y que hoy son meta de peregrinación para sus devotos. Al final de la Salita Castello está la vieja torrecilla. Esta puede testimoniar las orantes soledades de este hombre, todo oración, todo unión con su Señor. Otro centro no menos importante es un olmo, en la colina de Ripiana Romana, a una cierta distancia de la casa de la familia Forgione. En este lugar el pequeño Francesco se refugiaba para rezar y estudiar cuando era un muchacho bajo la sombra de ese árbol. Y ya sacerdote pasaba allí tantas horas de oración y de meditación sobre la pasión del Señor, que sus familiares, sabiendo que le agradaría, le construyeron un cobertizo con un jergón de paja para que pudiera pasar la noche durante el verano. Solo después de la publicación de las cartas del Padre Pío a sus directores espirituales, el Padre Benedetto, hasta 1922, y después al Padre Agostino, supimos algo de cómo transcurría el Padre sus jornadas y sus noches: oración continua, lucha con los demonios, apariciones o iluminaciones interiores, y los sufrimientos causados por una salud maltrecha y las luchas con el demonio. Se añadieron otros que el Señor mandó a su siervo para que pudiera llevar a cabo su misión de santificación de las almas. Desde 1910, mientras rezaba bajo el olmo, el Padre Pío tuvo los estigmas invisibles. En recuerdo de este hecho, en ese lugar se construyó una capilla. Sufrió a menudo la perforación de su corazón y casi una vez a la semana era sometido a la flagelación y a la coronación de espinas. Si durante su infancia y adolescencia, y más aún en los años de preparación al sacerdocio, su meditación constante era la pasión del Señor, que le hacía derramar abundantes lágrimas, ahora ya no se trataba solo de meditar los sufrimientos de Cristo, sino de vivirlos en su carne, y era solo el principio. Podemos así concluir que esta fase de su vida, que podríamos llamar los 7 años de Pietrelcina, cuando entró en los franciscanos en 1903, una voz clara le había dicho: santifícate y santifica. El dolor de tener que vivir fuera del convento estaba mitigado por el hecho de sentirse aprobado por los superiores y canónicamente en regla, gracias al rescripto de la Congregación para los Religiosos que le permitía estar en Pietrelcina. Siempre pudo celebrar la misa en la pequeña iglesia de Santa Ana, aunque el debilitamiento de la vista era tan importante que se le permitió celebrar la misa de la Virgen o la misa de los difuntos. Es decir, celebrar la misa de la Virgen o la misa, es decir, perdón, la memoria sustituía prácticamente al esfuerzo de tener que leer. Fueron años caracterizados por una cotidianeidad que se alternaba entre vejaciones diabólicas y dulcísimos éxtasis. Todo esto duró hasta el 17 de febrero de 1916. Meta final: San Giovanni Rotondo. El Padre Pío obtuvo tarde la dificultad de confesar, que en general es acordada poco después de la ordenación sacerdotal, tal vez mediante un examen previo de teología moral. Desde Pietrelcina dirigía espiritualmente por correspondencia a algunas personas que le habían sido confiadas. También la dirección espiritual por cartas era una de las características del padre. Entre otras, dirigía espiritualmente a una señora anciana y soltera de Foggia, muy buena, una verdadera alma elegida. Rafaelina Terace, cuando enfermó gravemente, insistió a los capuchinos de Foggia, a los que conocía bien, para que pudiera cumplir su deseo de conocer personalmente al Padre Pío antes de morir. Era un deseo muy comprensible, era la petición de un gran acto de caridad.
Además, podía ser la ocasión, tan deseada por los superiores, de hacer salir al Padre Pío de su aislamiento en Pietrelcina. Tanto el director espiritual como el supervisor provincial estuvieron de acuerdo en solicitar al padre esta visita a Foggia. Parecía que se trataba de una visita pasajera para asistir a la agonizante. Fue así como el padre Pío, que estaba atravesando en ese momento un periodo de tremenda aridez, de verdadera noche del espíritu, hizo un esfuerzo y emprendió el viaje hacia Foggia. Una vez alojado en ese pobrísimo convento, se dedicó a asistir a la enferma que expiró santamente el 25 de marzo. La festividad de la Anunciación. En el convento de Santa Ana, como se llamaba esa comunidad capuchina, el padre Pío ya no sufrió de ese grave trastorno del vómito que le impedía cualquier tipo de alimentación, por lo que se quedó allí, feliz de vivir en comunidad y de compartir la gran pobreza de sus hermanos. La permanencia del padre Pío en Santa Ana no fue ciertamente pacífica, aunque su presencia era bienvenida por sus hermanos, al ser un sacerdote tan dedicado a la oración y a la vez alegre y encantador en el tiempo de ocio. Sucedieron hechos que causaron una gran confusión. A menudo, sobre todo por la noche, se oían ruidos y detonaciones de tal magnitud que aterrorizaban a esos pobres frailes. Padre Pío pidió perdón al supervisor y le dio la siguiente explicación. El demonio le tentaba de todas las maneras posibles. Él luchaba y siempre le derrotaba, pero se quedaba agotado y tan sudado que los hermanos tenían que ayudarle a cambiarse. Sin embargo, él permanecía sereno e intentaba transmitirles a todos su serenidad. Tenemos que añadir que su presencia no pasó inadvertida a la gente. Inmediatamente le buscaron como confesor y director espiritual, por lo que poco a poco aumentó el flujo de fieles al convento. El 28 de julio sucedió un hecho nuevo, que podría haber sido insignificante y, en cambio, tuvo una importancia decisiva. El superior del convento, de San Giovanni Rotondo, pasó por Foggia, y viendo al padre Pío sufriendo a causa del gran calor que hacía, le pidió que se fuera con él a San Giovanni durante unos días. El padre Pío aceptó de buena gana. No pensaba que en San Giovanni pasaría 52 años de su vida. El convento de Santa María de las Gracias. En 1916, San Giovanni no era un lugar atractivo. Era un pueblo pequeño, pobrísimo, como muchos de los pueblos que, con pocos miles de habitantes, estaba situado en los lugares remotos del sur de Italia, aislado por la falta de calles. No había luz eléctrica, ni agua, ni saneamiento. A 2 kilómetros del pueblo, un camino de herradura en cuesta llevaba al convento de los capuchinos, situado a 600 metros sobre el nivel del mar. Era un convento miserable, y más miserable aún era el paisaje que lo rodeaba: colinas de rocas y piedras, de las que surgían matorrales salvajes. La única cosa hermosa en la pequeña iglesia, toda ella hecha con bóvedas y arcos, era la Virgen de las Gracias, que dominaba el centro del altar mayor y que había dado el nombre a la iglesia y al convento. Allí llegó el padre Pío el 28 de julio de 1916, acompañado por el padre superior, casi como si fuera una excursión de un día para huir de la canícula de Foggia. Es, efectivamente, el padre saboreó enseguida el aire puro y fue él mismo quien le pidió al superior permiso para prolongar su estancia. Se sintió aliviado físicamente, pero había otras razones que le dijo Jesús. Es difícil saber si le fue revelado de inmediato que iba a transcurrir en ese lugar el resto de su vida. Ciertamente le fue revelado que era el lugar de su apostolado. Él estaba contento y los frailes estaban contentos con él. Pero había alguien a quien esta situación no le gustaba. En su intimidad fue sometido a una lucha tremenda. Se sentía expuesto a la furia de Satanás, que sin duda no quería verle viviendo en ese lugar. Se sentía asaltado por tentaciones tan fuertes contra la fe que escribió: ¿qué misterio soy yo para mí mismo? Tan seguro en su acompañamiento y guía de las almas, siempre se sintió débil e inseguro respecto a su persona. No fue solo el maligno quien molestó al padre Pío en la quietud aparente de San Giovanni.
estaba en marcha la Gran Guerra. También el padre fue llamado a filas y hasta el 16 de marzo de 1918 su vida fue una sucesión de viajes, de idas y venidas, de visitas médicas y de permisos para convalecencia. Tenía fiebres altísimas que parecían querer reventar el termómetro. Con un termómetro de baño vieron que superaba los 48 grados de fiebre. Tenía síntomas extraños que los médicos en crisis reconocían no comprender. Para él fue un periodo muy duro por los esfuerzos físicos a los que fue sometido, pero aún más por el lenguaje y el comportamiento de sus conmilitones y, sobre todo, por la frecuente imposibilidad de celebrar la Santa Misa. En compensación, conoció mejor ese mundo por el que se sentía impulsado a sacrificarse. En el convento le confiaron una tarea especial. Era director espiritual de los frailecillos o colegiales confiados a los frailes. El padre Pío se dedicó a ellos totalmente. Les confesaba y les impartía breves conferencias espirituales y sobre todo rezaba por ellos. Luchaba a su favor contra el demonio y, conforme a su total generosidad, se ofrecía al Señor como víctima por ellos. Pero pronto empezó para el fraile otra tarea. Empezaron a afluir a su confesionario cada vez más personas, tantas que al cabo de poco tiempo confesar le ocupaba toda la mañana. Confesaba y hacía dirección espiritual, también por carta. No solo el demonio le atormentaba, el Señor tenía para ese fraile un plan muy especial y no le escatimaba dulzuras espirituales y profundas, preparándole también a convertirse en un signo visible de su imagen. Del 5 al 7 de agosto de 1918, el Padre Pío sufrió casi ininterrumpidamente ese fenómeno místico que se llama transverberación. El 9 de agosto de 1912 ya le escribía así al Padre Agostino: Siento, Padre mío, que el amor me vencerá al final. El alma corre el riesgo de separarse del cuerpo debido a que no puede amar suficientemente a Jesús en la tierra. Sí, el alma mía está herida de amor por Jesús. Estoy enfermo de amor. Siento continuamente la amarga pena de ese ardor que quema y no consume. Le ruego me sugiera, si puede, el remedio para el actual estado de mi alma. He aquí una lánguida imagen de lo que Jesús obra en mí. Del mismo modo que un torrente arrastra consigo a la profundidad de los mares todo lo que encuentra en su recorrido, así mi alma se ha hundido en el océano sin orillas del amor de Jesús, sin mérito alguno por mi parte y sin dar razón de él, arrastrando tras de sí todos sus tesoros. Y el 12 de agosto del mismo año, estaba en la iglesia para dar gracias por la misa, cuando de repente sentí que un dardo de fuego hería mi corazón, tan vivo y tan ardiente que creí morir. Me faltan las palabras para haceros comprender la intensidad de esta llama. De hecho, no puedo expresarlo. ¿Me cree? El alma víctima de estas consolaciones se queda muda. Parece como si una fuerza invisible me sumergiera totalmente en el fuego. Dios mío, ¡qué fuego! Un segundo más y mi alma se apartaría del cuerpo. Se hubiera ido con Jesús. Era como si un personaje celeste, con una larga hoja de hierro bien afilada, le atravesara el corazón con golpes continuos. A partir de ese momento el padre sintió esa herida siempre abierta y sangrante que nunca cicatrizó. Los estigmas. Los primeros meses de 1918 son muy tristes. La guerra civil española había causado estragos entre la población y los conventos. No puedo recordar entre las víctimas de esa epidemia a dos de los tres videntes de Fátima, Francisco y Jacinta. El convento de Santa María de las Gracias estaba reducido a tres frailes: el fraile Paolino, el superior, fray Nicola, el responsable de la cuestación, y el padre Pío, que también agarró la española, pero, gracias a Dios, de forma leve. Aún así, tuvo que permanecer en cama del 5 al 17 de septiembre. En el convento vivía también el pequeño grupo de colegiales. La mañana del viernes 20 de septiembre, fiesta de los estigmas de San Francisco, después de la misa, el padre Pío estaba rezando solo en el coro. Casi sin darse cuenta le sobrevino un dulce sueño.
acompañado por un sentimiento de total paz. De repente se le presentó ese crucifijo que tenía delante de él y que sigue todavía allí, en la balaustrada del pequeño coro. Pero en esa ocasión, el crucificado tenía los rasgos de ese mismo personaje celeste que el 5 de agosto había transverberado en su corazón. Había una diferencia. Esta vez, de las manos, los pies y el corazón del personaje manaba abundante sangre. Desapareció inmediatamente. El padre Pío se había quedado aterrorizado ante esa visión. Se sintió desgarrado en esas mismas partes, manos, pies y corazón. Sintió que estaba traspasados y se dio cuenta de ello, que de ellos manaba mucha sangre. Se arrastró de rodillas hasta su celda, donde intentó vendarse lo mejor que pudo sus heridas. Escribió a su director espiritual describiendo los sentimientos que le atravesaron. Tormento, condena, humillación, confusión. No se daba paz. No sabía cómo comportarse con sus hermanos, con los demás. En vano suplicó al Señor con todas sus fuerzas. Déjame el dolor. Auméntalo si puedes, pero quítame las llagas visibles. Concédeme la gracia de que no se vean. Se sentía oprimido por una confusión insoportable. Vivió días horribles y tristes. Sentía que era ante Dios un monstruo repulsivo y odioso. Y sin embargo, a pesar de estas súplicas y lágrimas, nunca se echó atrás de su fiat. Como puede verse, no son sentimientos de una persona que ha pedido los estigmas y menos aún de una persona que se los ha causado de manera artificial. Lo decimos enseguida porque esta será la primera sospecha y la primera acusación. A pesar de todos los esfuerzos que hacía para esconder lo que le había sucedido, el superior, padre Paolino, vio claramente las llagas. Habría tenido que ser ciego para no verlas y avisó al padre provincial, que inmediatamente recomendó silencio absoluto sobre el hecho. Pero ¿cómo podía esconder un hecho tan evidente? Las manos cubiertas por mitones, de las que a veces salía un hilo de sangre y que, de todas maneras, estaban cubiertas durante la celebración de la misa. El modo de caminar lento, una dificultad, el rostro que reflejaba un dolor mayor de lo normal. La gente no es estúpida. Se observaron las marcas. El hecho se transmitió de boca a boca. En poco tiempo la noticia se extendió como pólvora. La prensa de Nápoles, de Italia, del mundo no tardó en dar noticia de ello. Para el padre empezó el calvario de las visitas médicas. El profesor Luigi Romanelli examinó cuidadosamente las llagas 5 veces. Hizo una descripción detallada y concluyó que científicamente eran absolutamente inexplicables. El profesor Vignami, se empeñó en demostrar a toda costa que se trataba de un hecho que tenía una explicación humana y que era pasajero. Sometió al padre Pío a un tratamiento cicatrizante durante 8 días bajo la rígida vigilancia de 4 frailes que tenían que sellar cada vez el vendaje. El médico estaba seguro de que al final del tratamiento las llagas se habrían cicatrizado. Lo que sucedió, en cambio, es que cuando se quitó el vendaje definitivo, al cabo de 8 días, las heridas estaban más abiertas y sangrantes que nunca. Le tocó entonces el turno al doctor Giorgio Festa, siempre por encargo de los superiores capuchinos que le imponían al padre, por obediencia, que debía someterse a estas visitas y curas. Inútil decir que también el doctor Festa no solo constató y declaró que las llagas eran científicamente inexplicables, sino que se convirtió en un acérrimo defensor del padre Pío. Mientras tanto, el padre, sin preocuparse de los estudios médicos y la confusión de los periodistas, seguía celebrando sus largas misas, confesando y dirigiendo espiritualmente a las almas directamente o por escrito. Guardaba dentro de sí el dolor y la humillación, intentando esconder, más que nunca, las heridas y el dolor que le causaban. Desde la primera vez que fui a verle, oí de boca de una persona que pasaba meses enteros al lado del padre Pío: no te dejes engañar. El padre tiene sufrimientos atroces por los estigmas, pero es un verdadero artista escondiéndolos. Permítanme que me conceda ahora un recuerdo personal en relación a los estigmas del padre Pío, de este padre que sufría y salvaba a las almas, pero al que siempre se le opusieron, aunque de buena fe, para protegerle, para evitar fanatismos, etc.
Las autoridades capuchinas y eclesiásticas. Doy un salto hacia adelante. Hasta el año 1958. Estábamos en pleno segundo decenio de la persecución tremenda a la que fue sometido el Padre Pío. Los superiores capuchinos prohibían a sus fieles que visitaran al Padre. También, las autoridades eclesiásticas miraban de mala manera al Padre, atacando incluso con medidas disciplinarias a quienes organizaban visitas a San Giovanni Rotondo. La gente estaba desconcertada. Si el Señor le había concedido al Padre Pío ese signo visible de la pasión, ¿no era una invitación abierta a ir hacia Él como modelo de imitación de Cristo? En esos años, escribía todas las semanas en Famiglia Cristiana. El director, mi hermano de congregación, don Sili, sabía que visitaba asiduamente al Padre Pío. Me dijo, ha llegado el momento de hablar claro. Escribe un artículo equilibrado y bien fundamentado. Lo publico en las primeras 2 páginas, las más leídas y significativas de la revista. Así escribí mi artículo, que fue publicado el 23 de noviembre de 1958, con un título provocador. En conclusión, ¿tenemos que creer o no al Padre Pío? Decididamente, fue un artículo contracorriente. No hago referencia a él por el gran eco que tuvo entonces, sino por otro motivo, mucho más importante que diré al final. Un inciso. Mi escrito respondía a una pregunta de un lector desconcertado por el hecho de que su coadjuntor considerara que todo lo relacionado con el Padre Pío era un montaje. Además, afirmaba que el Papa Pío XI se había pronunciado en contra. El lector también preguntaba si existían criterios sobre los que regularse. He aquí el artículo. En conclusión, ¿tenemos que creer o no al Padre Pío? En principio, no se puede negar la posibilidad de los estigmas. En la historia de la Iglesia, unas 349 personas los han tenido, 80 de los cuales han sido canonizados. Por lo que no hay duda sobre la bondad y sinceridad de los sujetos. Algunos intentan comprender por qué Dios manda estas llagas, cuál es su significado. Probablemente para recordar a los hombres el valor redentor del dolor, invitándoles a meditar sobre la pasión del Salvador. Pero no se puede negar que, en el sujeto que los lleva, pueden indicar una adaptación más plena a la imagen de Jesús. Tal vez este aspecto, que es claro para nosotros, se le escapa al Padre Pío, para el que los estigmas son algo que no le pertenecen, no hacen referencia a él, sino que valen solo para recordar las llagas del Señor. Por esto, deja que las besen, como dejaría besar una imagen sagrada. Diría que él mismo las venera. En realidad, son una imagen del crucificado no esculpida en madera o pintada en tela, sino grabada en su carne viva. La Iglesia se ha pronunciado abiertamente por la verdad histórica y el carácter sobrenatural de los estigmas de San Francisco, que fue el primero en recibir de Dios este sello de dolor y conformidad a Jesucristo. Después, se han ido detallando cada vez más, sobre todo en estos últimos tiempos, los criterios según los cuales es posible reconocer la presencia de los estigmas verdaderos, es decir, de carácter sobrenatural. En teoría, los principios son claros, pero en la práctica ya se sabe, hay que proceder con cautela en esta materia al aplicarlo, sobre todo cuando se trata de una persona viva. A pesar de todo ello, creemos que en lo que concierne al Padre Pío se puede dar una opinión. Otros ilustres teólogos ya nos han precedido en esto. Todos nos damos cuenta claramente de que no se trata de un recién llegado del que sería legítimo desconfiar. Se trata en cambio de una persona muy conocida, extremadamente controlada, que tiene 71 años. El Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 y tiene los estigmas desde hace más de 40 años. Por lo tanto, hay ya una prueba del tiempo que, aunque no es definitiva, legitima un juicio a título personal. Es indiscutible que el Padre Pío tiene los estigmas. Hay pruebas médicas que lo garantizan y han sido publicadas. Es una verdad que se puede verificar en cualquier momento. Veamos más bien si podemos considerar que el origen de tales llagas es sobrenatural. Los criterios en los que basarse son 5. Los estigmas deben ser siempre llagas.
modificaciones importantes de los tejidos y localizadas en los lugares de las llagas de Cristo. Aproximadamente, al tratarse de llagas místicas, no importa si en lo que respecta a los detalles secundarios reflejan la verdad histórica o la creencia común. Por lo tanto, no importa si las llagas están en el pulso o en la palma de la mano, si la herida del costado está a la derecha o a la izquierda. En cambio, las llagas naturales se sitúan indiferentemente en cualquier parte del cuerpo. Deben aparecer al instante. En general, causan un dolor más agudo los días que recuerdan la pasión del Señor, como los viernes y durante la Semana Santa. En cambio, el dolor de las llagas naturales varía con las condiciones atmosféricas y no respeta en absoluto el calendario litúrgico. En los estigmas verdaderos no hay supuración, no hay putrefacción ni olor fétido. En las lesiones naturales, por el contrario, si no se desinfectan, dan origen a supuración y pueden degenerar en gangrena. Los estigmas están acompañados de hemorragias continuas. No es así en las otras llagas. Los estigmas persisten de manera inalterable a pesar de los cuidados médicos. No cambian ni debido a los tratamientos terapéuticos ni por su gestión. Duran muchísimos años. Las otras llagas, si se medican, cicatrizan. Las llagas del Padre Pío responden a todos estos requisitos. Es verdad que varios médicos racionalistas han intentado demostrar por vías naturales, sugestión, bacteria, fijación, el origen de los estigmas, pero son los mismos que niegan deliberadamente la existencia de hechos sobrenaturales. Sus argumentos no se sostienen científicamente, mucho más que si se trataran de formas patológicas. Los sujetos deberían demostrar de muchas maneras que son histéricos o anormales, como sucede cuando se trata de este tipo de cosas. En cambio, en personas como el Padre Pío, llenos de sentido común y sana actividad, demuestran estar en óptimas condiciones psíquicas. Se narra la historia de un joven médico americano que le dijo al Padre Pío: "No creo en sus estigmas. Se le han salido le han salido porque estaba obsesionado por las llagas del crucificado". Y el buen fraile le respondió con una sonrisa bondadosa: "Muy bien, hijo, piensa. Piensa intensamente en un buey. Verás cómo te salen cuernos". Esta ocurrencia convenció a ese médico. Si las cosas están tan claras, ¿por qué la Iglesia no se pronuncia? ¿Por qué hay otro motivo? El Señor concede estas gracias a sujetos que practican las virtudes más heroicas y que normalmente tienen también otros dones sobrenaturales como el éxtasis, la bilocación, etc. Observemos detenidamente. La Iglesia espera ver la santidad como pruebas de los estigmas, más que ser los estigmas una prueba de santidad. Y la santidad no consiste en los dones especiales de Dios, que podrían ser concedidos solo en beneficio de los fieles, sino que está en el ejercicio de las virtudes, el grado heroico y con perseverancia hasta el final. Por esto, solo después de la muerte se la puede controlar. Mientras estamos vivos, todos podemos caer en cualquier momento, sea cual sea el grado que alcancemos de unión con Dios. Este es el motivo por el que la Iglesia no se pronuncia. Pero esto no significa que no podamos tener una convicción personal sobre el Padre Pío. Tenemos todo el derecho. Es lícito para nosotros admirar en él los prodigios de la gracia. No cometemos ningún pecado al hacerlo. Pero también, en este juicio personal, no debemos seguir el capricho o el humor. En el Evangelio se indica esta regla: por el fruto se conoce el árbol. Si el árbol es bueno, o si el fruto es bueno, el árbol es bueno. Así el juicio lo hacemos observando la paciencia del Padre Pío, su caridad, su aceptación del dolor y su vida santa dedicada solo a hacer el bien. No existe quien no conozca episodios de su conversión, de regreso a la iglesia, de vidas transformadas por el encuentro con el Padre. Son hechos que no pueden dejarnos indiferentes, más que las curaciones, a pesar de que el exceso de entusiasmo de algunos o el fanatismo de otros nos pueda molestar. Bajo Pío XI se realizó una visita al Padre y la opinión resultante fue negativa, pero no era una opinión final y mucho menos infalible. Era una opinión como muchas,
expresada por un médico que fue tachado rápidamente de burro por otro médico, con todo el respeto hacia los médicos. Pío XI era ajeno a estas cosas. En cambio, se sabe que el día de la beatificación de Santa Teresita de Lisieux se vio al Padre Pío presente en San Pedro, aunque contemporáneamente estaba en San Giovanni Rotondo. Un conocido monseñor, testigo del hecho, lo refirió al Papa añadiendo que también don Orione lo había visto. Y el Papa respondió, si lo ha visto también don Orione, lo creo. En conclusión, puesto que somos libres, pensemos, pensemos con nuestra cabeza, pero con la racionalidad que siempre debería caracterizar al hombre. Es absurdo, después de tantos años de pruebas y testigos autorizados, negar hechos verificados y dar un parecer arriesgado sobre un hombre como el Padre Pío. Es un hombre de Dios, un sacerdote grande, en pleno ejercicio del ministerio que tiene un eco mundial. Algunos se sentirán satisfechos con esto, quien además reconoce en él otros carismas sobrenaturales y le considera un instrumento del Señor para gracias extraordinarias, que piense de nuevo en las muchedumbres de fieles que van a San Giovanni, en las altas personalidades eclesiásticas y civiles que se dirigen a él y se sentirá bien acompañado. Muy bien, hasta acá voy a llegar con esta lectura del día de hoy y nos encontramos con una tercera parte de esta lectura que relata la vida del Padre Pío en la pluma, en la prosa de Gabriel Amort, el padre Amort, conocido exorcista, sobre todo más conocido por ese oficio. Y hemos conocido también algunos detalles más de la vida del Padre Pío, sobre todo en lo que atañe a los estigmas y cómo es que aparecieron los estigmas. Nos vemos en un siguiente video. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, déjame tu comentario y comparte este video con aquellas personas que les podría interesar. Nos vemos en un segundo video o un tercer video. Chao, chao.